¿Cuántas veces cuando hemos recibido un diseño a maquetar no sabemos si eso es un anchor, es un botón o si en el formulario debo usar inputs o usar botones? En este video vamos a aprender a diferenciar cuándo utilizar cada uno de ellos a partir de la funcionalidad que necesitemos. Soy Gabriela Mancini y en este video te voy a ayudar a mejorar tu código. Utilizar uno u otra etiqueta HTML va a depender de lo que queramos lograr. Si necesitamos, por ejemplo, redireccionar nuestra página a otra externa, a otra interna o incluso dentro de una sección dentro del documento o a un email o a un teléfono, entonces vamos a tener que recurrir a los links. Si lo que queremos es crear algún tipo de interactividad con el usuario a partir del clic en un botón, tenemos que usar justamente un botón. Y dentro de los formularios veremos los inputs, pero a veces que vamos a tener que utilizar la etiqueta botón en lugar del input. Vamos a ver todo eso. ¿No nos ha pasado que recibimos un diseño que tiene como estilos de botón, pero en realidad dudamos si es un enlace? ¿Cómo diferenciamos? Si nosotros sabemos que el usuario cuando haga clic en ese enlace va a redireccionarse, ese es un enlace, ¿ok? Aunque tenga la apariencia de un botón. Es un error intentar construir ese botón adivinando un enlace dentro del botón o viceversa. Mantengamos la semántica del HTML, que es un enlace, y con CSS le demos nuestros propios estilos para que tenga la apariencia de botón. Los enlaces por defecto van a aparecer subrayados y violetas o azules, dependiendo si han sido visitados o no. Si el enlace no tiene etiqueta href, ese enlace no va a funcionar. Ni siquiera vamos a poder hacer aparecer la manito cuando nos posicionamos encima y menos redireccionar. Ese enlace href me va a redireccionar al destino, es decir que ya tiene como una funcionalidad a partir del evento click, que ya la trae por defecto y que obviamente la podemos manejar desde JavaScript con el prevent default y le damos las instrucciones que nosotros necesitemos. Con CSS le damos nuestras apariencias, sobreescribimos las que ya traen y obviamente si recibimos un diseño donde es un enlace y parece un botón, le damos estilo CSS como vemos en este ejemplo. ¿Cuándo utilizamos botones? Los botones son una etiqueta que me da un campo que es cliqueable para el usuario y que yo necesito que haga algún tipo de interactividad, como puede ser por ejemplo un pop-up. Cuando haga clic ahí no me va a redireccionar a otra página, sino que va a haber una acción a partir de ese evento clic. Cuando utilizamos las etiquetas de botón, que son de apertura y de cierre, vamos a ver que necesitamos escribir el texto como un hijo y que ya trae ciertos estilos por defecto y su apariencia va a cambiar dependiendo en qué navegador lo estamos abriendo. Nuevamente, a partir del CSS le podemos dar nuestra apariencia de botón. Es decir, que cuando recibamos un diseño al cual debemos maquetar y sabemos que a partir del clic o de algún tipo de evento el usuario va a hacer algún tipo de interactividad, es un botón y no un enlace porque no nos está redireccionando. Vamos con los inputs. Los inputs son campos que nos permiten controlar datos. Los inputs de envío, de resetear, aparecen como botones. Y a partir del atributo type nosotros le vamos a decir qué tipo de control que tiene que tener sobre esos datos. Podemos controlarlos desde el HTML y el CSS. Desde el HTML, por ejemplo, por defecto se muestra un botón con el texto del tipo del dato según pusimos en el atributo type, pero podemos cambiarlo utilizando el atributo value. Como verán, los inputs solamente tienen etiqueta de apertura y no de cierre. Entonces se nos puede venir el problema que nosotros necesitamos anidar alguna imagen o algún icono en ese botón de envío, de reseteo, y ahí es donde debemos recurrir
al botón, ya que el botón, al tener etiqueta de apertura y de cierre, nos permite anidar una imagen o un icono o lo que necesitemos para darle estilos. No olvidemos poner el atributo type a button para indicar que es de submit, de reseteo, de lo que sea. Y nuevamente de CSS nosotros le podemos hacer todos los cambios que necesitemos para que tenga una mejor apariencia y podamos sobreescribir los estilos que trae por defecto. Con el File es un poquito más complejo darles los estilos, ya que vamos a necesitar un CSS mucho más avanzado. En conclusión, aunque podamos hacer que un link, un botón y un input tengan las mismas apariencias utilizando nuestro CSS, como vemos en este ejemplo, respetemos la semántica y utilicemos la etiqueta que corresponda según lo que vaya a pasar una vez que hagamos un evento sobre el mismo. Si vamos a redireccionar, si va a haber una interactividad con el usuario o si vamos a controlar algún tipo de datos. Si redireccionamos, es un enlace. Si hay un tipo de interactividad, es un botón. Y si necesitamos controlar datos de un formulario, es un input, a menos que necesitemos hacer algún tipo de anidamiento y en ese caso recurrimos a button con el atributo type. Utilizar correctamente la semántica nos permite mejorar nuestra compatibilidad, accesibilidad y el SEO. Estoy segura que esto les debe haber despejado un montón de dudas. Nos vamos a seguir viendo por este canal. Si les gustó, denle like, compártanlo a toda aquella persona que consideran que le puede interesar, suscríbanse si aún no lo han hecho y si tienen alguna pregunta sobre frontend, aquí estoy para poder ayudarles a mejorar su código. Nos vamos viendo. Muchas gracias por estar y a seguir codeando.